Amén, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Eh, Estoy probando con la computadora, por eso estoy un poco confundido, pero bueno, espero que ya estemos sintonizados, como es de costumbre el miércoles, compartir una enseñanza breve de la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ir al capítulo número 21, versículos de 23 al 27. Mateo 21, del 23 al 27, porción bíblica que habla de la autoridad de Jesús, que vamos a estar compartiendo un poco más dentro de este capítulo. Pero específicamente los versículos del 23 al 27 dice así: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor bendiga su palabra. Vamos a escuchar un himno. Espero que con los himnos no tenga el mismo problema que he estado teniendo con otras canciones que me la silencian. Es una pena. Pero bueno, vamos a ver si podemos escuchar Gozo da servir a Cristo. Servir a Cristo, yo servir a Cristo, cada día. Amén. Gozo da
servir a Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de compartir esta breve enseñanza de tu palabra. Permite que ella sea de edificación y de bendición para todos los que escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como hemos dicho, estaremos hablando de la autoridad de Jesús. Y dicho sea de paso, pues este pasaje tiene que ver con el hecho de que la autoridad de Jesús fue puesta a prueba. Nada que nos extrañe, ¿verdad? Cuando leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, pues vemos una y otra vez, sobre todo en los Evangelios, cómo es que estos líderes religiosos ponen a prueba una y otra vez la autoridad de Jesús y ellas hacen preguntas capciosas para sorprenderlo. Bueno, en este caso, dice la escritura aquí que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo vienen y se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Lo primero que tenemos que hacer notar es que estas personas, estos líderes que menciona aquí la escritura, de que vienen a Jesús, son los que conforman el Sanedrín. O sea, que están los principales sacerdotes y los ancianos. Eh, Estos grupos formaban el Sanedrín, este tribunal judío formado por grandes eruditos, grandes maestros de la ley. Y cuando mencionan a los grupos, ambos, los sacerdotes, los ancianos, está dándonos un indicativo de que se están uniendo, ¿verdad? En un profundo antagonismo eh, contra Jesús. Hay una unificación de fuerzas allí, una confabulación de estos líderes religiosos para ir en contra de Jesús y desacreditarlo completamente. Porque, bueno, los sacerdotes, los escribas y los ancianos eran parte de este Sanedrín. La pregunta que le hacen a Jesús fue: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, aquí tenemos que fijarnos un poco en la palabra autoridad. La palabra que se usa en este contexto es exousia, que denota autoridad del verbo impersonal exesti, lo que indica algo que es válido o algo que es conforme a la ley. Por lo que al decirles ellos o al preguntarles a Jesús con qué autoridad haces estas cosas, pues le está diciendo: ¿estás obrando tú conforme a la ley? ¿Es válido, es permitido que tú hagas estas cosas que has hecho? Bueno, esta palabra denota el permiso o la libertad para hacer algo otorgado por un poder superior. Quizás ellos estuvieran cuestionando, en este caso, la autoridad de Jesús como el Mesías de Israel. Porque estas cosas, cuando hacen esta pregunta, dice: ¿con qué autoridad hace estas cosas? Pues estas cosas se refieren evidentemente a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la purificación del templo y la aceptación de la alabanza de los niños, cosas que propiamente corresponderían al Mesías. Y estas personas están cuestionando a Jesús como tal. Entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Eres acaso tú el Mesías? ¿Eres tú el ungido del Señor? Porque son tres hechos que estaban reservados para la persona del Mesías. Ahora, el hecho de que los principales sacerdotes y los ancianos se opusiesen a Jesús, pues era algo que era de esperarse, producto que estas personas no estaban de acuerdo con que Jesús fuera
quien decía ser, el Mesías, el Hijo de Dios. Nuestro Señor responde a la pregunta de estos líderes religiosos con otra pregunta, lo cual pues es un indicativo no de que Jesús estuviera evadiendo de ninguna manera responder la pregunta o que tuviera algún temor ni nada de eso, ¿no? Simplemente era un método rabínico muy común, contestar una pregunta con otra, era algo muy lícito, muy común, muy visto entre los rabinos. Por eso en el versículo 25 y 26 leemos que Jesús responde con otra pregunta y les dice que si ellos respondían a su pregunta, él les diría con qué autoridad hacía estas cosas. Pero evidentemente la pregunta que le hace el Señor los deja, como decimos en buen cubano, en una frase de un idioma inglés, stand by. O sea, lo dejan sin movimiento, lo dejan pasmados, estupefactos, ¿no? Jesús le dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, porque no lo creísteis. Y si decimos de los hombres, entonces debemos temer a la gente, porque la gente lo tiene a Juan por profeta. Entonces los dejó sin movimiento, ¿verdad? La única alternativa de estas personas fue decir, no sabemos. Ante todo, a las personas que pudieran estar allí, quizás como espectadores, escuchando esta conversación, pues esta situación deja a estos líderes religiosos como incompetentes completamente, porque no pudieron, ante la sabiduría del Señor en su pregunta, responder. Por lo que magistralmente Jesús los hizo quedar ante todos como líderes religiosos descalificados. El Señor era tremendamente sabio. Es interesante notar que Jesús decidiera no responder a la pregunta de estos líderes religiosos. Bueno, además de que, como ya dije, era un método rabínico responder con otra pregunta, no debemos pensar que nuestro Señor haya tenido temor alguno a responder a la pregunta. Simplemente que en este momento, si Jesús responde a la pregunta apropiadamente, diciendo de con qué autoridad hacía estas cosas, eso hubiera sido una respuesta incipiente, eh, inapropiada, no conveniente en ese momento, porque no era sabio. Había que tener la precaución de no responder a esa pregunta en ese momento. Sería falta de sabiduría del Señor y quizás eso hubiera sido un obstáculo para el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Y esto, hermanos, es una gran lección que el Señor Jesús nos da a todos los que decimos tener alguna autoridad de parte de Dios. Hoy vivimos en un mundo, en el contexto religioso, en que la autoridad es algo que todos quieren hacer valer, quieren hacer notar que tienen autoridad. Y por eso es que hay tanta gente que toman en sus manos las resoluciones y toman las decisiones por el Señor y proclaman y deciden porque quieren mostrar autoridad y en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, que nada tiene que ver en estos contextos, pero usan la sangre de Jesús para todo. Errores tras errores en una situación que carece de sentido alguno. Pero lo importante aquí es que quien tenía toda autoridad dada por el Padre en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, no hizo alarde alguno de tener esa autoridad porque no convenía. Era incipiente hacer esa declaración, era no sabia, porque podía haber puesto en riesgo los cumplimientos o el cumplimiento del plan del Eterno en su vida. El Señor supo callar. Él eligió que aquellas personas pensaran lo que quisieran pensar. Pues este es
no puede decirnos con qué autoridad hace estas cosas, porque simplemente no tiene ninguna autoridad, es un loco, es alguien que se cree ser quien no es, pero el Señor prefirió que pensaran lo que quisieran de él, pero se contuvo de dar una respuesta a esta pregunta de una manera apropiada. Porque primero que todo en la vida de Jesús estaba el hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que él esperara el tiempo apropiado para su crucifixión, para su muerte. Y en este momento, pues no era el momento adecuado. Qué gran lección nos da el Señor a nosotros hoy, que a veces queremos hacer ver la autoridad, autoridad que a veces no se tiene, pero pretenden tener, aún teniendo la autoridad que tengamos de parte de Dios, porque es autoridad delegada, es el permiso que Dios nos da para hacer ciertas cosas en su obra, de acuerdo a los dones y al llamamiento que nos haya dado. Nunca debemos presumir que tenemos nada. Tenemos que ser como el Señor y a veces callar, aun cuando tengamos toda la razón y tengamos todo el poder para hacer callar a los demás. Si no es apropiado para la obra de Dios, para el bien de todos, mejor callamos. Y eso es una gran lección para todos. En este pasaje se sigue haciendo la narración de tres parábolas del reino de Dios, relativas al reino de Dios. El Señor habla de los dos hijos, de los labradores malvados y de la fiesta de bodas. El mensaje de estas parábolas es uno solo: el desprecio de Israel, la nación escogida, por los profetas que les anunciaban la palabra de Dios y los llamaban al arrepentimiento, algo que había sido tristemente una constante en el pueblo. Muchos de estos hombres de Dios no fueron escuchados, no fueron aceptados. Y en este caso se estaba haciendo rechazo nada más y nada menos que del Mesías de Israel. Estas parábolas ilustran cómo es que estos líderes, incluyendo al pueblo, no creyeron a la palabra de Dios, no creyeron en la revelación del Mesías. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Lo rechazaron como el Mesías de Israel. El reino prometido a Israel no sería quitado para siempre. Este es otro elemento, es otro mensaje que está contenido en estas tres parábolas. Y esto es importante porque hay una teología del desplazo muy famosa en estos tiempos que de una manera u otra desplazan a Israel para entonces poner a la iglesia. Y esto es completamente equivocado. No hay tal cosa. El reino prometido a Israel no sería quitado para siempre. Pero como habla el apóstol Pablo, hay un endurecimiento en parte en Israel, que habla en Romanos 11, 25 al 27, lo que traería la dura disciplina de Dios a causa de su pecado. Pero Dios no ha desechado a su pueblo, ni lo desechará. Hay un trato de Dios con su pueblo muy especial, muy singular, y que nosotros debemos respetar. Nosotros como gentiles hemos creído en el Mesías de Israel también y hemos tenido un lugar en ese pueblo y en ese plan redentor, acogiéndonos a las promesas de ese pacto, pero solo por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces,
estas parábolas nos hablan de estas cosas. El desprecio de la nación escogida por los profetas que anunciaban la palabra de Dios y lo llamaban al arrepentimiento y que ahora se está repitiendo una vez más en la persona de Jesucristo, porque lo rechazan como Mesías de Israel. Y el reino que se ha prometido a Israel y que no le sería quitado para siempre, sino que hay un endurecimiento en parte de la nación y allí entramos nosotros para poder alcanzar también la gracia y la misericordia de Dios por los méritos del Mesías. No que es la primera vez que está ocurriendo, porque entonces, bueno, ¿qué pasó con los gentiles que eh, vivieron antes de Jesucristo? Siempre hubo para los gentiles una oportunidad para creer en el Dios de Israel, convertirse al Dios de Israel. Siempre la hubo. Y podemos mencionar, pues, algunos casos, ¿verdad? Como Ruth, Naamán, por citar dos que son los más reconocidos. Pero era algo estipulado y nadie puede decir que antes de Cristo, pues, no había lugar para los gentiles en Israel. Ahora, la otra parábola, la primera que habla de la cuestión del tributo, Mateo 22, del 15 al 22. Aquí dice la escritura, entonces se fueron los fariseos a deliberar cómo tenderle una trampa y sorprenderle de alguna manera. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te da cuidado de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Oh, wow, qué cantidad de flores, ¿no? Le echaron al Señor. Esas flores venían con una intención escondida, ¿verdad? ¿Cómo no hay que cuidarse de las falsas alabanzas que a veces recibimos, ¿no? Cuando no hay un corazón honesto y sincero. Simplemente estas personas lo que estaban era ansiosos de ver cómo Jesús caía en la trampa. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué interesante, ¿no? La enseñanza aquí es muy simple. Los servidores de Dios deberán cumplir con sus obligaciones ante los gobiernos terrenales y ante Dios. Cuando el obedecer las leyes del Estado entra en conflicto con la obediencia a las leyes de Dios, entonces el seguidor de Cristo escogerá obedecer a Dios. Pero solo ahí, amados hermanos, solo cuando la obediencia a las leyes del Estado se contrapone a la obediencia a Dios, es que nosotros tenemos que escoger servir a Dios. Pero si no, debemos ser pacificadores, obedientes, siguiendo el cumplimiento de las leyes. La pregunta de los saduceos sigue a esta en los versículos 22 al 33, donde dice, oyendo esto se quedaron asombrados y dejándoles se fueron. Pero en los versículos de 23 en adelante dice, aquel día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección
Pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo, estáis en un error por no saber las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección no se casarán ni son dadas en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. El punto aquí es que, como ya dice la misma escritura, estos saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en nada de eso. Por eso es que la pregunta viene con una doble intención, es algo sarcástico, eh, con el mismo espíritu que tenían los otros que vinieron a hacerle la pregunta del tributo. Ellos no creían en estas cosas, sin embargo vienen y le dicen al Señor, negaba la resurrección de los muertos. Jesús reprenda a estos saduceos por negar la resurrección y cita las escrituras, demostrando que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Recalca existencia de un mundo espiritual presente, sobre el cual Dios gobierna y que será revelado un día. En la resurrección los patriarcas verán cumplidas las promesas que Dios les hiciera. O sea, que el Señor les cita las escrituras a estos supuestos maestros. Los saduceos eran una de las sectas judías más famosas en ese tiempo. Estaban los fariseos y los saduceos. Habían otras, pero estas son las dos más famosas. Y se destacaban esto tristemente por no creer en ninguna de estas verdades. Pero Jesús les cita las escrituras y pues refuta el argumento que ellos le estaban presentando, en el cual ellos no creían, evidentemente. Después viene la pregunta del gran mandamiento, los versículos 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. O sea, seguían confabulándose para, en todas maneras, poner en ridículo al Señor. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarlo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, los fariseos ahora son los que entran en escena, ¿verdad? Eh, para tentar a Jesús. Bueno, hizo callar a los saduceos, pero ahora vamos nosotros y vamos a probar el conocimiento que tiene de la ley, este rabino itinerante, ¿verdad? Bueno, estos fariseos, aunque estaban contentos de haber visto cómo Jesús dejó callado a los saduceos, porque los fariseos y los saduceos no eran contrarios, ¿verdad? Creían en los fariseos y creían en la resurrección, en ángeles, espíritu y todo eso, ¿no? Y ahora continúan tratando de echar lazo a Cristo de alguna manera. Y el intérprete de la ley le hace esta pregunta. Y el Señor Jesús responde nada más y nada menos que con el Shema, es decir, en la porción bíblica de Deuteronomio 6, 4 y 6, y que está también en el capítulo 11, versículo de 13 al 21. Escucha a Israel, el Señor vuestro Dios uno es. Y sigue, esas son palabras que todo judío repite diariamente. Jesús añade el segundo mandamiento, que tiene que ver con el amor al prójimo. Más tarde, el apóstol Juan escribiría que quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que a propósito, el Señor incluye esa otra parte del mandamiento para dejarles ver a estas personas que no solamente el asunto está en amar a Dios, temerle y servirle con todo vuestro corazón, si después tú estás en enemistad contra el prójimo, ¿no? Hay que amar al prójimo como a uno mismo y cosas que estas personas no estaban haciendo con Jesús porque estaban buscando hacerle quedar mal. Ahora termina esto con el Señor Jesús. Ahora es quien pregunta, versículos 41 al 46. Y estando reunidos los fariseos, les preguntó Jesús diciendo, ¿qué opináis del Cristo? ¿De quién es hijo?
le dijeron de David, él les dijo, pues como David en el espíritu llámale Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una pregunta, perdón. Jesús, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y nadie le podía responder palabra, y nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. El Señor le puso, como decimos, un zipper en la boca a toda esta gente. Luego, como ya hemos visto, luego de responder a tres preguntas de los fariseos, Jesús se vuelve hacia ellos y le hace esta pregunta difícil acerca de unas palabras de David en el Salmo 110, que se recogen, ¿verdad? El propósito del Señor era demostrar que David hablaba proféticamente del Mesías, a quien ellos tenían ante sus ojos, pero que no estaban creyendo en él. Entonces, cita esta porción bíblica del Salmo 110, está demostrando, ¿verdad?, que David estaba hablando proféticamente acerca del Mesías. Y estas personas habían tenido o estaban teniendo el privilegio de tener nada más y nada menos ante sus ojos al Mesías, pero no estaban creyendo en él. Yo creo que nosotros, hermanos, aunque no tuvimos ese privilegio, hemos tenido la gracia de Dios de haber recibido, ¿verdad?, la revelación del Hijo de Dios en nuestros corazones. Debemos considerarnos bienaventurados porque Dios nos haya escogido, Dios haya permitido que escucháramos el Evangelio y pusiéramos nuestra confianza en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, como ese Mesías enviado a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos lo que hemos aprendido en esta noche. La autoridad de Jesús fue cuestionada, pero él nunca defendió tener esa autoridad. Él no quiso en ninguna manera hacer evidencia de que él tenía esa autoridad, porque eso no era conveniente para el propósito de Dios Redentor, y por eso prefirió callar. Tenemos que aprender a ser nosotros iguales. Ya expliqué de que mejor callar para que la obra de Dios prospere. No importa si seamos afectados nosotros. No importa qué piensen de nosotros. Lo importante es que el tiempo de Dios pueda cumplirse. De estas tres parábolas aprendemos que tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas mientras éstas no se opongan a los mandamientos de Dios. Y que bueno, sí creemos en la resurrección de los muertos y en un nuevo día, un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y que no debemos preocuparnos por cómo será la vida allí. Solamente tengamos confianza en que Dios ha de tener algo muy superior para nosotros, por cuanto eres bueno y su misericordia es para siempre. Y tengamos siempre presente que el gran mandamiento es que amemos a Dios con toda la fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Si nosotros no amamos a Dios, como dijera Juan, más tarde no podemos alcanzar absolutamente nada de su parte. Si no amamos a los hermanos, entonces estuviéramos negando nuestro amor a Dios. Porque Juan dice, si no amas a tu hermano, a quien has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto? Y bueno,
Pues mantengamos nuestra mirada en el Señor. Sepamos que tenemos de su parte esa autoridad delegada para que ayudemos en el cumplimiento de su voluntad en este mundo, para que seamos esa gotita de agua, ese grano de arena que forma parte de un todo y que no estamos trabajando por alcanzar ninguna cosa para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga en esta noche. Espero que sigamos sintonizándonos para estudiar este evangelio tan precioso, el evangelio de Mateo. Vamos a orar. Te damos gracias en esta noche, Padre, una vez más por la verdad de tu palabra, que nos enseña, Señor, a creer con todas las fuerzas de nuestro corazón en ti y en Jesucristo, a quien tú has enviado. Ayúdanos para permanecer fieles, Señor. Te ruego en esta noche por las peticiones de mis hermanos, que tú sigas obrando con poder, Señor, en cada una de estas situaciones. Específicamente, Señor, te pido por mi hermano, Pastor Ángel Espinosa. Gracias porque supe que ha estado estable. Te ruego, Señor, que tú sigas obrando en él el milagro que todos deseamos. Ayuda a los que están convalecientes, Señor, de este virus a recuperarse completamente. Y sé, Señor, con los enfermos en cualquier otra enfermedad, glorifica tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos en esta noche. Pedimos que nos guardes muy cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos y tengan una feliz noche. Bueno, con todos los que me escuchen después, porque hasta ahora solamente veo a la hermana Salén Rizos, que está conectada. A ver qué dice. Okay. Bueno, después me dices qué quieres decir con eso para explicártelo a ti, porque ahora aquí no tengo el tiempo. Que Dios te bendiga, Salén. Un beso. Bye.